Bien, buenas noches. Ya hemos terminado lo que es un CRUD básico, ¿no? O sea, voy a abrir acá un bloc de notas. Ya hemos terminado un CRUD básico, ¿no? De lo que es ya el acceso a bases de datos, ¿no? Y en este CRUD básico que hemos trabajado, hemos hecho ya un insert, hemos hecho un update, un delete, aunque hemos hecho una eliminación uh, lógica, no física, y también hemos hecho un select. Obviamente para esto hemos utilizado Adobe.net, ¿no es cierto? Y lo hemos hecho con MySQL, ¿no es cierto? Solo que este CRUD básico que hemos hecho, la verdad, o sea, el código que hemos escrito es un código muy redundante. Hemos aplicado muy poco de lo que es la programación orientada a objetos. Ah, todo depende de la, o sea, todo depende de la interfaz. Ya, o sea, básicamente hemos programado todo en los eventos clics de los botones, ¿no? Y bueno, hemos dicho que es bastante repetitivo y obviamente nos puede presentar, si trabajamos con un código así, nos puede representar el hecho de, o nos puede traer el hecho de que si nuestros sistemas o nuestro software lo trabajaríamos de esa manera, si bien puede correr, no es fácil de mantener, ¿no es cierto? O sea, es un código que no se utiliza. Entonces, tampoco hemos aplicado programación orientada a objetos. O sea, si bien hemos visto lo que son clases, interfaces, clases abstractas que están en las diapositivas, no hemos aplicado nada de eso. Entonces, la idea de ese código que hemos hecho era tratar de entender cómo funcionan los componentes de Adobe.net para la conectividad y obviamente el acceso a bases de datos, ¿no? Y espero que se haya entendido cómo se accede, ¿no? Más que práctico, era didáctico el código que hemos escrito, pero no es un código que nos sirve en la vida profesional. ¿Listo? Si trabajamos en equipos de desarrollo, obviamente ven ese código que hemos escrito y se van a reír posiblemente, ¿no? O sea, va a estar medio complicado. Entonces, cuando ya estamos trabajando a nivel práctico, conociendo obviamente estos conceptos de Adobe.net, lo que son perdón, las clases MySQL Connection, Command y todo lo que hemos visto, ya podemos aplicar una programación un poco más profesional, se puede decir. ¿Listo? Incluso trabajar con el UI de manera un poquito más profesional. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que es el desarrollo de software, uh, hay varias técnicas para tratar de estandarizar el desarrollo, para que no escribamos un código como lo hemos escrito acá. Algunos trabajan con la parte de acceso a base de datos, trabajan con distintos modelos. Algunos trabajan con un modelo de capas, ¿ya? La idea de este modelo de capas es crear o sea, seguir una especie de modelos, creando una capa que se acceda, digamos, clases que accedan a la base de datos, que trabajen otras clases con la lógica de negocio, etcétera, ¿no? Ese es un modelo clásico de capas, ¿no? Que se trabaja. Este modelo es bastante utilizado, pero ha quedado un poquito obsoleto, ¿ya? Porque fuera de lo que es el modelo de capas ha aparecido un concepto que se llama patrones de diseño de software, que tampoco es tan nuevo, ¿no? Pero es más nuevo que el modelo de capas. ¿Qué son los patrones de diseño de software? Básicamente son una especie de estándares, ¿listo? Que, que están definidos en función a cómo deberíamos crear nuestro software, ¿listo? Um, la idea esencial de esto es que si trabajamos con patrones de diseño, esos modelos que nos dan, si estamos en un equipo de trabajo, cualquier miembro nuevo del equipo de trabajo que se incorpore y que sepa patrones de diseño se va a dar cuenta inmediatamente de lo que han hecho, de lo que han programado. Pero si no sabe patrones de diseño, no se va a dar cuenta de lo que han hecho, ¿no?
cuando nosotros también vayamos a un proyecto, nos integremos, si se están utilizando patrones de diseño, nos vamos a dar, digamos, nos vamos a dar rápidamente al proyecto. Pero si no manejamos patrones de diseño, entonces obviamente hay que todavía estudiar el código, ver qué cosa han hecho. Entonces esto hace que obviamente las actualizaciones o la gestión o la administración que se haga del software se vea bastante retardada, ¿no? Entonces, entre estas dos alternativas que tenemos, ¿ya? Hay otra que es modelo vista controlador, que seguramente lo están viendo en web. Vamos a utilizar nosotros esta para hacer nuestra programación de acceso a base de datos. O sea, no hacer un código redundante, sino seguir y aplicar lo que son los patrones de diseño de software. Estamos eligiendo esta opción porque actualmente en el medio las empresas que trabajan con desarrollo de software aplican patrones de diseño. ¿Listo? No trabajan con un código así como el que hemos hecho, ¿ya? Sino aplican patrones de diseño. Los patrones de diseño de software son, como reitero, esos modelitos que están basados en la programación orientada a objetos. ¿Listo? Y simplemente nos dicen más o menos qué modelitos deberíamos aplicar para determinadas acciones que queramos hacer dentro de nuestro sistema, de nuestro software. Este enlace que ven acá, que me parece muy bueno, patrones de diseño, aunque sea en Java, no hay problema, los patrones de diseño se pueden aplicar en cualquier lenguaje de programación. Se los he copiado este material o este enlace en la plataforma del Classroom, ¿listo? Y obviamente pueden acceder y ver lo que son los patrones de diseño, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que son los patrones de diseño, ¿listo? Bueno, aquí se les habla de lo que son los patrones de diseño de software y obviamente el por qué hacerlo, ¿no es cierto? Porque es una plataforma común para los desarrolladores, aplicando patrones de diseño por si acaso en el desarrollo de nuestro software. Estamos aplicando o empleando buenas prácticas de programación, como se dice, ¿de acuerdo? Entonces la idea es utilizarlos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay una infinidad de patrones de diseño. O sea, los patrones de diseño no son unos, dos o tres, miren, son varios. Tenemos el patrón de diseño que es el Factory, el Abstract Factory, ¿no? El Singleton, que es uno de los más usados también. O sea, hay distintos patrones de diseño, ¿ya? Entonces, la idea de estos patrones de diseño es trabajar con ciertos modelitos, como pueden ver, de clases, ¿ya? Y obviamente aplicarlo en nuestra programación, ¿ya? Por ejemplo, este singleton lo que permite es que a veces, en muchas ocasiones, ya, lo que hacemos nosotros es creamos una variable para una clase, o sea, una variable, un objeto que va a estar orientado a una clase, y a veces lo instanciamos, pero no nos podemos, o sea, por ejemplo, no nos damos cuenta que ese objeto ya puede estar instanciado. Entonces, con el patrón de diseño singleton evitamos que se instancie más de una vez. Si está instanciado, entonces ya no lo vamos a instanciar, lo vamos a reutilizar. Y si ya está creado, y si no está creado el objeto, lo vamos a instanciar. Esto permite la reutilización de ciertos componentes. Por ejemplo, en un select, si los datos ya se han cargado, entonces puedo desplegarlos nuevamente sin necesidad de volverlos a recargar o volver a llamar al método select, más o menos. Esa es la idea, ¿no? Entonces hay estos patrones que son varios, la verdad, ¿no? Entonces, la idea de los patrones es crear estos modelos básicos de clases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este factory, este patrón de diseño factory, lo que hace es, bueno, teniendo varias clases, instanciando una sola clase, podemos decirle de cuál de estas crear objetos. O sea, pasándole un parámetro nada más. Quiero crear un rectángulo, quiero crear digamos, un cuadrado, quiero crear un círculo, ¿no? Entonces, en realidad la idea es crear una clase que te permita de alguna forma, digamos, hacer el trabajo en vez de estar haciéndolo uno por uno acá, ¿no? Son cositas variadas que
obviamente tenemos acá que se pueden aplicar en distintas tareas de lo que es el desarrollo de software, ¿no? Entonces, no es un único patrón de diseño. Ahora, yo sé que estarán diciendo, bueno, tantos patrones y ahora cuál utilizamos, ¿no? Um, Se puede combinar varios y los vamos a ir combinando conforme vayamos desarrollando una aplicación. Ahora vamos a trabajar con una aplicación un poquito más interesante. Ya vamos a mejorar lo que es el UI, vamos a trabajar con relaciones muchos a muchos, etcétera. ¿Listo? Um, Se puede trabajar con varios, ¿no? Pero la base para trabajar en lo que es una programación cliente-servidor como la que estamos haciendo nosotros es este patrón de diseño que se llama DAO o Data Access Object Pattern, ¿de acuerdo? Se llama DAO, generalmente se le dice DAO o Data Access Object, ¿de acuerdo? Este patrón de diseño, ¿ya? Lo que nos indica es una forma en la que nosotros deberíamos trabajar nuestro acceso a base de datos, ¿ya? Se utiliza bastante en lo que es la programación cliente-servidor. A este patrón de diseño, ojo, le podemos combinar después cualquier otro patrón de diseño, pero esta va a ser la base para definir la estructura de nuestros CRUDs ahora. ¿Listo? Um, bueno, este Data Access Object está compuesto de tres aspectos, de tres cosas específicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, consta de lo que es una interfaz, ¿de acuerdo? Cuando hablo de interfaz no me refiero al UI, ¿ya? Sino a crear siempre una interfaz, ¿no? Entonces esa interfaz está en el tema 2, si estoy bien, ¿no? Entonces, en esta interfaz lo que definimos o escribimos son los métodos que se van a trabajar para una determinada tabla. O sea, teniendo una tabla o varias tablas en una base de datos, para cada tabla tenemos que identificar las interfaces. O sea, tenemos que definir una interfaz donde estén las operaciones que se van a realizar para esas tablas. O sea, en este caso los CRUDs. O sea, la operación de insert, de update, de delete y de select. ¿Listo? ¿Sí? Luego, como esta es una interfaz, tenemos que tener después para cada tabla una clase que implemente los métodos de la interfaz. No se olviden que una interfaz es una especie de clase que no tiene métodos, ¿no? Bueno, solamente lista los métodos que otra clase debe implementar, es como un contrato. Aquí escribo los métodos y aquí los implemento. Entonces tenemos la interfaz por cada tabla y por cada tabla tenemos una clase que implementa esa interfaz, donde van a estar básicamente todo el código del insert, del update, del delete por cada una de las tablas. ¿Listo? De la base de datos. Y luego tenemos lo que es el Model Object o lo que es el Value Object, que es, se le dice aquí POJO, ¿ya? Que básicamente está trabajando con modelar lo que sería una clase que modele las tablas. ¿Listo? O sea, trabajar con una clase que esté, digamos, orientada a cada tabla que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, miren, este es el formato general. ¿Ya? Tenemos la interfaz con los métodos. Suponiendo que hay una tabla estudiante, digamos, en nuestra base de datos, ¿ya? Entonces, de esa tabla estudiante tendríamos que tener para esa tabla estudiante una clase estudiante, es lo que nos dice este modelo, con todos sus atributos y los métodos que veamos convenientes. Luego tendríamos que tener para esa tabla estudiante una interfaz, que aquí la han llamado StudentDAO, ¿no? O sea, la tabla estudiante, student nada más. A lo que es la interfaz le ha llamado StudentDAO. ¿Listo? Donde estarían los métodos que se van a trabajar para esa tabla. Y luego tendríamos una StudentDAO Implementation, o sea, que sería la implementación de esta interfaz donde estarían escribiéndose el código para estos métodos. En este caso, el get, llamémosle como un select, un update, un delete y obviamente un insert, acá que le ha llamado add student, ¿no? Entonces esa es la idea. Y esto obviamente va a ser consumido por una interfaz. ¿Ya? Esa es la idea y esa es la estructura que nosotros vamos a aplicar ahora en nuestros CRUDs.
Acá tengo también una presentación ya de lo que es Data Access Object con lo que es la programación cliente-servidor. Acá precisamente lo que les he explicado, ¿de acuerdo? Lo que es las interfaces, o sea, los métodos que se van a aplicar para las tablas. Luego vamos a tener la clase concreta, ¿no es cierto? Que va a implementar esta interfaz. Y vamos a tener después el POJO, que se dice que, bueno, básicamente es el objeto que va a modelar a cada una de las tablas, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que está en esa página. Y más o menos ya viendo en componentes en WebPF cómo lo vamos a hacer en Visual Studio, tendríamos obviamente una parte de la implementación donde estarían los métodos que van a implementarse a través de esta interfaz, y tendríamos lo que es el modelo propiamente dicho para cada clase que vamos a crear en función a las tablas que tengamos. Y obviamente esto va a ir a una vista. La vista va a estar en WebPF, ¿no? Entonces voy a mostrar acá una diapositiva para que se vea mejor. Perdón, acá. Entonces miren, la idea básica es que vamos a utilizar ahora este esquema para hacer lo que es nuestros CRUDs, ¿ya? Vamos a tener un proyecto que tenga una vista otra vez, que va a ser en WebPF. Vamos a tener otro proyecto adicional que nos trabaje con el modelo, con las interfaces y después con la implementación. Y vamos a crear una interfaz, una implementación y un modelo por cada tabla que nosotros tengamos en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clave, esto es lo que vamos a implementar. Voy a abrir ahora lo que es mi Workbench y vamos a trabajar con lo que es una pequeña base de datos que tengo diseñada acá. Ya les voy a mostrar. Un segundito porque no he abierto mi Workbench. Sí, está viendo mi Workbench. Un segundito porfa. No lo había tenido abierto. Me voy a loguear. Y bueno, quiero mostrarles una pequeña base de datos que tengo acá, una biblioteca. Y vamos a hacer algo con esta biblioteca. ¿De acuerdo? Voy a generar el diagrama. Ya, para que podamos ver esa base de datos. Dígame BD biblioteca si estoy bien. Me he perdido, aquí está. Ya, y bueno, mientras genera el diagrama acá voy a crear un nuevo proyecto. Y la idea es que con este proyecto vamos a conectarnos a esa base de datos, le vamos a empezar a hacer los CRUDs respectivos, obviamente esta vez aplicando el patrón de diseño. ¿Listo? Entonces voy a crear una aplicación de Windows Presentation Foundation para la parte de la vista. O sea, ahorita estaría creando esto, la vista, que va a estar en WebPF. ¿Ya? Está haciendo aquí un clic en siguiente. Está tardando un poquito, creo, mi máquina esta vez. Ahora sí. Ya, y le voy a llamar a esto software biblioteca. Ya, lo voy a guardar esto en el escritorio y luego voy a moverlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar biblioteca WebPF, que es la vista, o biblioteca view para que nos demos cuenta. ¿Listo? O sea, me refiero a esta vista. La interfaz va a estar en Windows Presentation Foundation. Lo voy a crear y ahí simplemente estoy creando un proyecto en WebPF como lo sabemos crear nosotros, ¿no es cierto? Entonces que se cree el proyecto y quería mostrarles lo que es la base de datos. Está tardando también, algo raro ha pasado. Bien, ahí está creando lo que es el proyecto, que ahorita simplemente es un proyecto de Windows Presentation Foundation. Pero teniendo creado lo que es el proyecto, vamos a crear después estos componentes.
de lo que es Data Access Object dentro de nuestro proyecto para manejar las interfaces, la parte de la implementación y la parte de los modelos de lo que serían los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, interfaces, la implementación y los modelos. Ya está creando ahí lo que es el proyecto. Acá, bueno, la base, les muestro rapidito la base de datos con la que vamos a trabajar. Ya me está generando acá los objetos y me está generando la base. Ahí está la base de datos. Ya les muestro rápido. Esto es el funcionamiento básico de lo que es una biblioteca. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos libros que pertenecen a categorías. ¿Ya? Y obviamente el libro es una entidad, es la entidad abstracta, no es la entidad física, ¿no? Porque lo que presta son los ejemplares de esos libros, ¿no? O sea, puede tener registrado el libro de base de datos 1 y de ese libro de base de datos 1 de Crank, por decirles, tienen varios ejemplares, ¿no? Y esos ejemplares son los que prestas en una biblioteca. Entonces el ejemplar en este caso es la entidad física, ¿ya? Y el libro es la entidad abstracta o conceptual. ¿Listo? Luego tenemos acá, bueno, el préstamo. Y en el préstamo tenemos el detalle del préstamo. O sea, en un préstamo puedes sacar muchos ejemplares, ¿no es cierto? O sea, distintos ejemplares, ¿no? de distintos libros, obviamente. Y acá tenemos una relación básica de un usuario, o sea, acá tenemos usuarios del sistema, ¿de acuerdo? Los usuarios pueden ser en función de este rol de dos tipos. Pueden ser o un usuario que es el bibliotecario o un usuario que es el lector, ¿no? O sea, todos los lectores, los que se prestan los libros, están registrados en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces estos datos corresponden a los usuarios, que tienen un nombre de usuario, una contraseña, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces cuando hay un préstamo, miren, aparece el bibliotecario que ha realizado ese préstamo y a qué lector ha sido ese préstamo, ¿no? Entonces miren, es algo básico de una biblioteca. No sé si hay algunos datos. Vamos a ver si hay algunos datos. Aquí hay libros, por ejemplo. Algunos libros, ¿no es cierto? No sé si hay algunos usuarios. Solamente hay dos usuarios, pero miren con sus datos. Obviamente su nombre de usuario, su contraseña que está cifrada y todo lo demás, ¿no? Entonces es algo básico. Y a esto es a lo que le vamos a hacer nosotros los respectivos CRUDs, ¿ya? Obviamente siguiendo el patrón de diseño que les acabo de mencionar. Miren, aquí ya tengo creado lo que es el proyecto, que es Biblioteca View, le hemos llamado. Y miren, simplemente acá habríamos creado esto. Pero tenemos que crear, aplicando lo que es el patrón de diseño Data Access Object, tendríamos que crear el modelo, ¿ya? ¿Qué significa el modelo? El modelo implica que, bueno, lo vamos a crear primero el modelo. Entonces, bueno, perdón, les explico. El modelo implica que por cada tabla que nosotros tengamos en la base de datos, vamos a crear estos pojos que se llama acá, ¿no? Que básicamente son las clases que modelen a las tablas. O sea, por ejemplo, en esta base de datos tenemos una tabla categoría. En el modelo deberíamos crear una clase llamada categoría. Y esa clase categoría debería tener estos atributos: ID, nombre categoría, descripción, estado y fecha de actualización. En el modelo, en este lugar, en el modelo también deberíamos crear una clase llamada libro. ¿Listo? Y en esa clase llamada libro deberíamos colocar como atributos el ID del libro, el título, el autor, la portada, la editorial, el ISBN, etcétera, etcétera. También tendríamos que crear la clase ejemplar, la clase usuario, la clase préstamo, etcétera. A eso se refiere, crear clases que modelen a estas tablas. Los atributos de esas clases van a ser estos atributos que tienen las tablas. Esa es la idea de crear el modelo. Entonces, el modelo lo vamos a crear
en un proyecto aparte. O sea, esta es una solución y la solución en este momento tiene un proyecto que es en Windows Presentation Foundation, que es esta vista. Dentro de la solución vamos a crear otro proyecto más para lo que es el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, a la solución le vamos a agregar otro proyecto. Botón derecho del ratón y decimos agregar nuevo proyecto. Ahora, para lo que es el modelo, no vamos a crear una aplicación de Windows Presentation Foundation, porque eso es interfaz, ¿no es cierto? El modelo tiene que ser una biblioteca de clases. ¿Ya? Entonces acá van a buscar y van a encontrar, miren, dentro de lo que es esto van a encontrar lo que son bibliotecas de clases. Yo aquí tengo la biblioteca de clases. Ojo con las bibliotecas de clases porque, miren, biblioteca voy a colocar aquí. Miren, tenemos una biblioteca de clases.NET estándar, tenemos por acá biblioteca de clases.NET Framework. Esta es la que tenemos que utilizar, ¿ya? Compatible con el framework. Cuidado, estén utilizando o agregando otra biblioteca de clases, ¿ya? Entonces, esta es la que tenemos que agregar. Entonces, voy a escribir siguiente y a la biblioteca de clases le vamos a llamar modelo. Model, de aquí como está aquí, ya, model le vamos a llamar, tal como está acá. Creamos. Entonces miren, ahora nuestra solución tiene dos proyectos. Uno que es la vista, ya, que es un proyecto en Windows Presentation Foundation, y otra, una biblioteca de clases que es model. O sea, aquí en este model vamos a crear, miren, por ejemplo, la clase en función de esta base de datos, la clase categoría. Acá miren, voy a cambiar el nombre y esta clase la voy a llamar categoría. Voy a tener una clase categoría y dentro de esta clase categoría, un segundito por favor, dentro de esta clase categoría tendría como atributos los atributos que tiene esta tabla categoría, un ID categoría, que va a ser un short, ¿no es cierto? Miren, voy a escribir rápido, ID categoría, etcétera, ¿no? Otro atributo sería el nombre de la categoría, que sería un string, etcétera, etcétera. Ahorita no voy a crear los atributos, conforme vayamos haciendo los CRUDs vamos a ir creando estos atributos para las clases. Por ejemplo, para lo que es libro tendría que tener otra clase acá en el modelo. Voy a agregar una nueva clase, botón derecho del ratón, agregar clase, y tendría que tener una clase que se va a llamar libro, ¿no? Miren, aquí está libro, y dentro de esta clase libro tendría que colocar los atributos que tiene esta tabla libro. Tendría que tener una clase ejemplar, y así sucesivamente por cada tabla a la cual le vamos a realizar los CRUDs respectivos. Entonces esa es la idea del model, ¿ya? Entonces miren, ahí tenemos un proyecto que es el model. Luego, de acuerdo al patrón de diseño, vamos a tener otra clase que sea, otro proyecto que sean las interfaces. De acuerdo a esto es donde vamos a definir básicamente vamos a definir los métodos que se van a implementar con estas tablas que ya estamos modelando a través de esas clases en el modelo. O sea, por ejemplo, para categoría vamos a tener que implementar la inserción, una selección, una eliminación, una actualización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden haber varios métodos que vamos a implementar, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que tener un proyecto que guarde esas interfaces que van a listar los métodos que se van a hacer para cada una, o se van a implementar esos métodos para cada una de las tablas que tiene la base de datos. Entonces, acá en la solución vamos a volver a agregar un nuevo proyecto. También va a ser una biblioteca de clases por si acaso. Y para que nos demos cuenta le voy a llamar interfaces, ¿ya? Tal como está aquí. Las interfaces, ¿ya?
Y aquí, bueno, no vamos a tener clases, lo que vamos a tener son interfaces. Voy a eliminar esta clase. Y por cada tabla que tengamos, por ejemplo, para categoría, vamos a crear su interfaz categoría. Miren, voy a botón derecho del ratón, agregar, nuevo elemento, y vamos a buscar acá, debe haber una interfaz. ¿No? Encontrar interfaz. Aquí está. Debe estar aquí en el segundo lugar, ¿no? Vamos a agregar una interfaz y miren, por cada tabla le vamos a crear una interfaz. Crearía la interfaz categoría, pero como es una interfaz, le vamos a colocar una I de interfaz por delante y categoría. ¿Listo? Es la interfaz categoría. Agregar. Ahí tendría, miren, una interfaz que es categoría. La idea es que en i categoría voy a listar los métodos que voy a implementar para lo que es esta categoría, esta tabla que está modelando que va a ser categoría. Por ejemplo, puedo tener un método, me estoy inventando ahorita, void, que haga una inserción. Ya, puedo tener un método que retorne un data table, que haga un select, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí simplemente listo los métodos que voy a implementar para cada una de las tablas. ¿Ya? Simplemente se listan los métodos. Entonces, para cada tabla que tenga que hacer CRUDs, voy a crear una interfaz. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a agregar un nuevo elemento. ¿Ya? Para ejemplar, por ejemplo, voy a agregar la interfaz. Chistoso, ¿no? Ejemplar, por ejemplo, les dije, ¿no? La interfaz y ejemplar. Ahí está. Y para y ejemplar, por ejemplo, perdón, para y ejemplar podría requerir hacer, por decirles, un delete, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí voy a ir listando los métodos que debo implementar. Lo propio. Y otra interfaz, digamos que sea y libro, y así sucesivamente, ¿no? A eso se refiere esto de acá. Y luego tengo que tener la implementación, que es otro proyecto que voy a agregar acá también, que también es que de igual manera es una biblioteca de clases. A la solución voy a agregar un nuevo proyecto, una biblioteca de clases, que va a ser la implementación. ¿Ya? Como le hemos llamado acá, model, perdón un segundito, le hemos llamado model, interfaces, implementation, señor. Vamos a mantener el inglés. Ya, aquí está la implementación. Interfaces, lo que es el model, y aquí está la implementación. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear también una clase por cada tabla. O sea, por ejemplo, para categoría voy a crear la clase categoría. Aquí ya no hay interfaces, simplemente clases también. Para no confundir, le vamos a llamar, como está en el modelo, categoría implementación. Una abreviación de implementation. Y la idea es que acá vamos a escribir el código del select, del insert, etcétera, etcétera, etcétera. Por cada tabla a la cual le hagamos un CRUD, vamos a tener una clase así. Miren, voy a agregar otra, ¿no? Para ejemplar. Ahí está, ejemplar, implementación, y etcétera, etcétera. Esa es la idea de crear, miren, de seguir ese patrón de diseño. Estamos aplicando lo que se nos dice acá y lo que se nos dice acá. Aquí está mostrando en consola, nosotros estamos utilizando una interfaz, ¿no? Entonces, hay algo más. Ahorita los proyectos están aislados, o sea, si bien hemos creado 4 proyectos en esta solución, los proyectos son independientes entre sí, no se pueden ver. Pero bueno, y acá viene, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que estos proyectos se puedan ver para consumir, ¿no? Tanto consumir el modelo o la interfaz, la implementación. Entonces, de acuerdo a este modelo que tenemos, miren, por ejemplo, la vista consume o utiliza lo que es la implementación y lo que es el modelo,
¿no es cierto? O sea, la vista consume la implementación y el modelo, implementation y el model. Entonces acá en la vista, que de nosotros en nuestro caso es WebPF, vamos a agregar referencias para que la vista pueda consumir la implementación y el modelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá en referencias, en el proyecto, decimos agregar referencia. Y en lo que son las referencias, en este costado vamos a lo que dice proyectos, ¿ya? Y miren, aquí ya nos aparecen los proyectos que están en nuestra solución. Y de acuerdo al modelo, tengo que consumir, la vista le consuma al model y a la implementación. Entonces, aquí está, vamos a tiquearle el model y la implementación. Entonces, la vista ya va a poder consumir esos dos proyectos, ¿no? Decimos aceptar y aquí ya me aparece implementation y model, ¿no es cierto? Sigamos viendo. Por ejemplo, bueno, acá lo que es la implementación, ¿ya? Consume lo que es el modelo y consume lo que son las interfaces, ¿no? La implementación consume el model y la interfaz. Entonces acá en la implementación vamos a agregar también una referencia. Igual, entonces consume model y las interfaces. Model y las interfaces. No consume, si se dan cuenta, la vista, ¿no? Aceptar. ¿Qué más? Y fíjense acá, las interfaces simplemente consumen al modelo, nada más. Nos venimos acá a las interfaces, agregamos una referencia y esto va a consumir al modelo, ¿no? Ahí está, estamos creando ya eso. Entonces el modelo no consume nada, ¿no? Todos consumen el modelo, a todo lado se dispara, ¿no? Pero no consume nada el modelo. Entonces miren, ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, acá en la categoría implementación, ¿no? Como ya consume lo que es el modelo, entonces acá puedo hacer un using, perdón, se me fue acá, perdón, pueden hacer un using del modelo y aquí ya crear, digamos, un objeto de la clase categoría. Miren, ya me sale categoría, esta clase que he creado en el modelo, ¿no? Si quiero utilizar las interfaces, hago acá un using de las interfaces. No sé si lo está consumiendo o no. ¿Sí? Y aquí ya puedo hacer ya declarar, digamos, o implementar esas ciertas interfaces, ¿no? Esa es la idea básica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho ahora es simplemente crear esta estructura. ¿Listo? Obviamente, en función de esta estructura, vamos a empezar a realizar los CRUDs. Esos CRUDs lo vamos a realizar la siguiente sesión. Ya vamos a empezar a trabajar con lo que es la inserción y adicionalmente les voy a enseñar cómo trabajar de manera más interesante con la interfaz, porque de momento las interfaces que estamos haciendo no son muy vistosas, ¿no? Entonces esto así no es algo presentable. Entonces vamos a utilizar algunos paquetes Nugget que nos van a permitir mejorar el diseño también de la interfaz siguiendo obviamente una determinada línea gráfica. ¿Listo? Entonces hoy vamos a acabar acá. ¿Listo? Con esto, y la siguiente sesión vamos a continuar ya con la implementación y obviamente el trabajo de esta biblioteca. Entonces pausamos y terminamos el video acá.